Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Estamos retomando la transmisión de la conferencia del día de hoy, de la mente al cuerpo. Para impartirla se encuentra con nosotros el doctor Seth Ricardo Salazar Chávez. Tiene un doctorado en psicología clínica y salud mental. También tiene una maestría en psicoterapia con enfoque psicoanalítico por la Universidad Humanitas. Tiene una licenciatura en psicología por la Universidad Humanitas también. Una licenciatura en filosofía por la Universidad Intercontinental. Certificado en psicoterapia de juego e intervención de trastornos del lenguaje del Centro de Estudios Superiores. Certificado en neurodesarrollo de las emociones por el Instituto de Neurociencias de Puebla. Tiene un diplomado en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología C, imparte talleres y conferencias, es autor del libro Un libro maravilloso y es fundador de la clínica Un espacio de encuentro, docente del Instituto Mexicano de Tanatología desde hace algún tiempo. Y pues bueno, quiero agradecer al doctor Seth Salazar por impartir esta conferencia y le cedo el micrófono y pantalla para que pueda justamente impartirla. Buenas tardes tengan todos ustedes. Yo sé a veces lo complicado que puede ser la tecnología y sobre todo un viernes a las 5, que quedamos a las 5 y luego a las 6 de la tarde, pero bueno, ya estamos aquí, entonces vamos a disfrutarla, vamos a ver qué podemos aprender de todo esto, que es muy importante saber cómo se está fraguando y qué nos está enfermando básicamente a todos los que vivimos aquí en México. Ahora, la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué nos está enfermando? ¿A dónde nos estamos yendo? Para dar un panorama general, el panorama social en cuanto a salud, les traigo estos datos duros, ¿no? Donde la diabetes está afectando a 6.4 millones de mexicanos, la hipertensión arterial a 30 millones de mexicanos y el hipotiroidismo a 5.1 millones. La fibromialgia, que no se ha estudiado tanto y que últimamente ha estado con mayor presencia en las investigaciones médicas, está afectando a 3 millones aproximadamente, no se tienen los datos sólidos, porque hay algunos que están mal diagnosticados y otros tantos que todavía no saben que están padeciendo estas fatigas crónicas, estos dolores musculares tan profundos. Y también tenemos la depresión, que afecta a 3.6 millones de mexicanos entre moderada, una depresión moderada y una depresión grave. Y la ansiedad, que casi el 20% de la población, que es muchísimo, que también tiene síntomas de moderados a graves, que también van sujetos a los problemas gastrointestinales y de colitis, como la colitis nerviosa y la gastritis. Entonces, ¿qué es lo que nos está enfermando? Esa es la pregunta. ¿Por qué nos estamos sintiendo así? Y entonces tenemos que, por un lado, las condiciones económicas en México están siendo un factor importante en la aparición de estas enfermedades crónicas y degenerativas, como el encarecimiento de la vivienda en México, la falta de oportunidades laborales, la cultura de meritocracia, donde se establece que el que es pobre es porque quiere, sin contemplar todos los elementos sociales y el apoyo que hay, el apoyo social donde no se está dando tregua al gobierno mexicano a la población más afectada en cuanto a pobreza, y hay mucha disparidad social entre incluso colonias vecinas. También los trabajos nocivos para la salud, y en este sentido hay mucha gente que está siendo sobreexplotada y que empieza a tener muchas condiciones como el síndrome de burnout, que son estas sintomatologías entre la depresión, la ansiedad, vacío existencial, ideación suicida en casos más graves, abuso de sustancias, y entonces el empleador va como si fuera un gran amo y los va sacando de sus entornos familiares y sociales y los está explotando a tal punto donde la gente está dejando de vivir más allá del trabajo, está viviendo para trabajar y no trabajando para vivir. Esto va sujeto al sentimiento de bajo logro profesional y personal, y en este sentido, ¿qué es lo que está pasando?
que muchas veces sienten que trabajan mucho y no están obteniendo la remuneración económica que creen merecer por su trabajo. También esto va sujeto a todas las expectativas sociales y familiares incluso, donde parece que no le llenamos el ojo a aquel que nos demanda que podamos crecer. ¿Qué tenemos también? En el maltrato en edades tempranas, esto es en niñez y adolescencia. Y entonces tenemos a niños siendo maltratados todavía en pleno 2025 y también tenemos adolescentes a los que no les damos tregua y le estamos exigiendo que resuelvan como si fueran adultos, y esto nunca va a ser posible. ¿Por qué? Porque están en desarrollo. Por ahí de la década de los años 80 y 90, el gobierno que se empezó a dar cuenta de esto, que venían muchos niños maltratados al seguro social, con quemaduras, con golpes, y se disfrazaban con caídas de fractura y un montón de accidentes más, empezó a lanzar algunos comerciales donde le pedían al adulto detenerse y que pensara si realmente valía la pena maltratar a la infancia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque no puedes decirle a un niño, o sea, no puedes pegarle a un niño y luego decirle que lo amas. La idea que se está dando en ese sentido es muy confusa, porque entonces el niño, cuando va a crecer, lo va a interpretar como: el que me ama también puede transgredir mi cuerpo. Si me ama, también me puede violentar. Y entonces cuando estos niños crecen, tenemos parejas que nos pegan, o sea, le pegan a la mujer por lo regular, y la mujer lo acepta porque si me pega es porque me ama. Y también los hombres aceptan muchas cosas, muchas demandas de la pareja, porque eso es normal, y llorar para mí entonces me hace cobarde, me tiene en estas concepciones coloquiales que van respecto a la homosexualidad, y entonces en ese sentido lo que va a ocurrir es que se empiezan a callar. Pero no es que se callen y no pase nada, claro, hacia algún lado lo va a sacar el cuerpo. Y también que tenemos los familiares en condiciones de abuso de sustancias. ¿Por qué? Porque tener un familiar en estas condiciones, en un trastorno por abuso de sustancias, cambia totalmente la dinámica familiar, porque siempre alguien va a tener que estar al cuidado, tener un cuidado primario de que a esta persona no le pase nada. Y esto estresa a nivel familiar y a nivel personal, sobre todo a los cuidadores primarios, que por lo regular es la madre. También tenemos los familiares con enfermedades o padecimientos graves, ya sea crónicos o degenerativos, como el Alzheimer, como el Parkinson, las demencias seniles, las personas con VIH, en fin, o sea, personas que necesitan de un cuidado constante. Y esta persona, lo que le pasa al cuidador primario es que se empieza a deprimir porque tiene que dejar gran parte de su vida para el cuidado del otro. Y entonces claro que llega un punto donde esta persona se quiebra. Y también las relaciones conflictivas con familiares. ¿Y esto qué quiere decir? Que le dejamos hablar a mamá, le dejamos hablar a papá, le dejamos hablar a los hermanos. Y esto claro que crea situaciones de estrés, porque en algún momento todos se convocan, todos se reúnen en familia, y se siente totalmente esta energía de enojo, donde finalmente la gente termina peleándose. Luego se mueren los papás y la pelea de los terrenos y todo, y eso provoca gran estrés y mucha ansiedad porque se siente que no se tiene lo que se merece. Entonces, como parte también de la problemática social, ¿qué es lo que vamos a tener? A comienzos del nuevo milenio, las personas vivían en promedio alrededor de 74 años, pero previo en los años 70 y 80 y poquito los 90, la gente llegaba a los 65 años y ya eran ancianos. Ahora tienen 65 años y ¿qué pasa? Que sienten que todavía tienen 20 años más para poder hacer cosas. Qué bueno que esté pasando esto, pero esto claro que tiene repercusiones sociales muy importantes, porque solamente 20 años después en todo esto, lo que estamos viviendo es que los mexicanos, al superar las expectativas de vida, se alcanza un promedio y vivir entre los 80 y 82 años,
e incluso ya empieza a haber más gente que llega arriba de los 90 años. Y entonces esto, claro, que tiene afectaciones importantes a nivel económico, porque claro, entre uno más va obteniendo años, los síntomas se van haciendo mucho más complejos y de mayor atención, y esto, claro, que va costando más dinero. Esto también a qué va sujeto, a que cada vez tenemos mayor población en adultos de tercera edad con menor tasa de natalidad. Y en algún momento esto se puede convertir en un problema que no está tan lejano ni va a ser tan ajeno a los que hoy en día tenemos niños pequeños. Entonces, finalmente, estas cifras que sí denotan una situación que, lejos de ser esperanzadora, porque bueno, ya alcanzo a vivir más años, también es preguntarse, ¿y en qué condiciones lo estamos haciendo? Si estamos rompiendo con ciertos patrones que nos están enfermando, o estamos repitiendo todo lo que nos está viniendo de la familia y nos está aplastando. Y es que entre más población vive con más años, en condiciones de salud mucho más complejas, la calidad de vida, por supuesto, va a disminuir. Y es que en ese sentido va a parecer que tenemos muchos más años para estar enfermos que saludables. Y ahora, no solamente en términos médicos y económicos, como lo estaba mencionando anteriormente, también a nivel social y psicológico tienen un gran impacto, porque muchas personas que ya tienen adultos mayores muy grandes y que están en el cuidado de ellos, también se dejan de desatender a nuestras infancias y a nuestras adolescencias, que es en el momento más importante de formación del ser humano. Con todo esto y hablando de lo que nos está enfermando, hay en psicoanálisis una diferencia entre una histeria de conversión y un fenómeno psicosomático. ¿Qué es esto de la histeria de conversión? Y creo que todo el mundo hemos escuchado esta frase de ¡ay, vieja histérica! Tiene una razón, porque antes la histeria era aquella mujer donde se le hacía una tos, donde ya no quería caminar, donde se quejaba todo el tiempo, donde gritaba todo el tiempo, y esto a veces le llevaba a parálisis faciales, a parálisis en las extremidades. Pero ¿qué le estaba pasando? Porque los médicos hacían la exploración y decían, es que a esta mujer no le pasa nada, pero ¿por qué está en histeria? Esto ya se sacó del DSM-4, desde el DSM-4 y el DSM-5, pero sigue vigente la histeria, porque la histeria que antes se pensaba que era exclusivamente para las mujeres, empezó a ser también la aparición en los hombres. ¿Por qué se estaba dando esto? ¿Qué es esto de la histeria de conversión? Es ejemplificable con esto. Tú te peleas con tu mamá te dice tus verdades y en eso tú te quedas callado, te vas a casa y amaneces con un gripón de aquellos, o amaneces con la garganta cerrada, o amaneces con diarrea. Algo te pasa en el cuerpo que es somático por algo que no pudiste darle un trámite psíquico de un conflicto que no se pudo resolver. Y entonces a esta madre también, ¿qué le pasa? ¿No? Se pelea con el hijo, le dice sus cosas y luego se llena de culpa y empieza a amanecer como con granitos en el brazo, con acné en el rostro, porque el estrés pudo haber sido tan grande que el cuerpo dijo, ok, le dijiste esto te va a generar culpa y esto yo te lo voy a cobrar. Es lo que dice el cuerpo, ¿no? Y entonces vamos a tener otro ejemplo. Hay una persona que fue humillada desde pequeño, donde le dijeron que nunca iba a brillar en el grupo, y entonces se enfrenta ya en la universidad se enfrenta a exponer un tema y le sudan las manos, se entrecorta, no pueden hablar, se llenan de pánico, se les entrecorta la respiración. Eso se llama histeria de conversión. O sea, todo aquello que es somático casi en el instante de un trámite mental que no le puedes ayudar a salir de manera verbal. Entonces, ¿qué es el fenómeno psicosomático? Aquí entonces entramos de que cuando ya hay un daño en lo real y en lo orgánico, ya deja de ser una sugestión mental
por algo que no se enfrenta, por algo que se enfrenta o se evita, ¿no? Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay ciertas enfermedades que por no atenderlas a tiempo, por lo regular, en estas ansiedades que les mencionaba anteriormente, que van ligadas a los problemas gastrointestinales, todos retenemos con la culpa, todo nos da culpa, es que no debía haber dicho, es que no debía haber hecho. Y todo eso, ¿dónde lo vamos a guardar? Claro que en los intestinos, o se nos está yendo el estómago. Y entonces, por no hablarlo, lo guardamos constantemente hasta que nuestro cuerpo dice, ¿qué crees? Como no me dejaste salir, entonces te voy a hacer ya una afectación en el órgano para que por fin me puedas atender. Porque mientras tú no hables, entonces yo te voy a seguir recordando que debes arreglar el conflicto que tienes con esa persona que no te deja en paz, o que te está quitando el sueño, o te está manteniendo todo el tiempo con enojo. Esta es la gran diferencia. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque las depresiones y ansiedades también pueden hacerse fenómenos psicosomáticos, porque empiezan a atacar una depresión mayor persistente, puede tener afectaciones a nivel orgánico, no nada más a nivel mental. O sea, sí empieza a ser real totalmente en este sentido, que la persona ya no se pueda levantar ni siquiera de la cama, ni siquiera bañarse, ni siquiera comer, porque ¿de qué se está tratando? ¿A quién se quiere castigar a través de la culpa del que yo esté en esas condiciones? Entonces, entra el fenómeno psicosomático. Para resumirlo, el fenómeno psicosomático es, por ejemplo, cuando se hace un cáncer, un lupus, una diabetes, una hipertensión, o sea, enfermedades que ya van directo al cuerpo. Y las histerias de conversión son aquellas erupciones cutáneas que luego tenemos, las parálisis faciales, que después de un coraje ya no podemos mover el lado izquierdo o el lado derecho. O sea, son aquellas reacciones inmediatas que tiene el cuerpo ante un conflicto. Y el fenómeno psicosomático, entonces, cuando ya hay un daño en lo real, en el órgano. Con todo esto, hay una cuestión importante que ya Freud lo empezó a ver en aquel tiempo de 1900, y es que la aportación del psicoanálisis, que fue fundamental, no nada más para la fundación de una clínica, o sea, de la clínica psicoanalítica, sino también para la psicología en general e incluso la médica, él nos estaba hablando que había que escuchar el síntoma, o sea, de dónde se estaba dando esta enfermedad que no me deja avanzar. Tenemos uno de los casos más famosos, que es el caso Dora, donde Dora tenía un montón de síntomas como una tos recurrente, como ciertas parálisis. Y en este sentido, Freud lo que se propone hacer es escuchar de dónde viene esa tos, de dónde viene esta parálisis. Y entre todos los casos que él llegó a atender y que llegó a publicar, todos iban dirigidos a la atención del síntoma. Pero ¿qué es esto del síntoma? Él se empezó a dar cuenta de algo cuando empezó a hacer este libro de Tótem y Tabú, y se dio cuenta que en todas las culturas permanecen 3 prohibiciones generales. Y esto fue a partir del mito del padre de la horda, sí lo hizo él, a partir de las observaciones clínicas que hizo en diferentes culturas, desde la europea, la africana, la oceánica y la americana. Y entonces él observa que siempre hay un gran padre, y este padre, que es el padre de la horda, era el dueño de todas las mujeres, de todos los bienes, de todos los recursos, y todos los niños que iban naciendo de ellas, que estaban sanos, los fue expulsando. Y entonces estos niños empiezan a crecer, empiezan a hacerse fuertes, quieren lo que el padre tiene, y entonces lo matan, se lo comen y se reparten a las mujeres, porque se dieron cuenta de algo. Una vez que hacen todo esto, les genera algo que se llama
3 diques: culpa, vergüenza y asco. Culpa por haber matado al padre, vergüenza por habérselo comido y asco porque todas las relaciones incestuosas que tienen hijos hay deformaciones humanas y esto les da asco. Entonces, ¿de qué van estos 3 diques de la neurosis? Que es finalmente lo que funda la cultura, que ellos dicen: no podemos seguir permitiendo esto, vamos a establecer 3 prohibiciones para que esto no vuelva a pasar. Y entonces dicen: regla número 1, no podemos matar al padre. Regla número 2, no vamos a cometer incesto, porque entonces el incesto, si yo copulo con mi hermano, copulo con mi hija o copulo con mi padre, ¿qué es lo que va a pasar? Que van a venir seres humanos que no pueden ser aptos para vivir. Y finalmente no al canibalismo. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, aquí en Mesoamérica? ¿Por qué expulsan a Quetzalcóatl? Porque él empezó a decir: vamos a dejar de matar gente en sacrificio y a comernos a los guerreros buenos para obtener de ellos sus poderes. Por eso fue expulsado, entre otras cosas, a Quetzalcóatl. O sea, esto permea en muchas culturas para que pueda existir un sostén social. Ahora, ¿por qué es importante todo esto? Porque todos aquellos que estamos aquí y que somos funcionales en la sociedad, somos neuróticos. ¿Por qué? ¿Por qué somos neuróticos? Porque no podemos tener lo que queremos cuando queremos. ¿Y qué es esto que no tenemos lo que queremos cuando queremos? Primero, el amor de la madre. ¿Por qué el amor de la madre? Porque un niño cuando es bebé, cuando es muy niño, no sabe que esa mamá es su mamá. El niño nada más sabe que la ama y que quiere estar con ella. Y aquí es cuando viene el nacimiento de la cultura. Tiene que haber un padre que rompa ese deseo de la madre por el niño y decirle al niño: no, niño, esa mujer no es tuya, esa mujer es mía. Si tú quieres a tu mujer, te tienes que salir de la casa a buscarte una. Y lo mismo llega a ser la madre con la hija. Hija, ese papá no es tuyo, ese hombre no es tuyo, ese hombre es mío. Tú te tienes que salir de aquí para conseguirte el tuyo. Y entonces esto que funda la cultura, que es el no al incesto, hace que nosotros nos frustremos lo necesario para decir: ok, entonces me tengo que ir de aquí. ¿Para qué? Para poder seguir teniendo a mi madre ahora en mi pareja, pero no nada más eso, sino para que pueda sostenerse la cultura y para que pueda sostenerse la sociedad. Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque esta es la fundamentación de la neurosis. Todos aquí somos neuróticos porque estamos en falta. ¿En falta de qué? De que no podemos tener lo que queremos cuando queremos. Y aquí viene entonces la ley del padre y la ley de la madre. Porque ¿qué es esta ley del padre? La ley del padre no es en cuanto a papá. La ley del padre es en cuanto dice: no puedes hacer todo lo que quieras, y mamá no puedes desear nada más a tu hijo, e hijo no puedes desear a mamá nada más. Mamá, tú tienes que buscar trabajo, tener otro hijo, tener otra forma de vincularte con los demás, tienes que salir con tus amigas, tienes que hacer diferentes cosas. ¿Esto en qué va a ayudar al niño? A estructurarse. Los límites son sanos a los niños porque los va a frustrar y los va a hacer desear, los va a hacer estar en falta. Entonces tenemos que la ley del padre es aquel que estructura la mente porque le dice al niño o a la niña: tu mamá no puede ser lo único que deseas. Y luego viene la ley de la madre. ¿Y qué es esta ley de la madre? La ley de la madre dirige el síntoma. Porque si por lo regular quien está a cargo de la crianza de los niños es la madre le va a decir al niño y a la niña cómo debe ser, cómo se debe comportar, cómo se debe vestir. O sea, la madre le va a decir al niño cómo debe ser. Y aquí hay una gran diferencia. Entonces, si esto es como lo estoy explicando, estamos hablando que no es la ley del padre en cuanto a papá, sino en cuanto a su función, en cuanto a la función paterna. ¿Qué es esta función paterna? Que la puede hacer y llevar a cabo
El abuelo, la abuela, la hermana, el tío, no importa quién haga esta función paterna. La función paterna es aquel que rompe con el deseo del niño por la madre y la madre por el niño, para que la madre pueda salirse a buscar su deseo en otro lado que no sea exclusivamente el niño. Y entonces, ¿cuál es la función materna? La del cuidado, que también la puede ejercer el papá. Cuando la mujer gana mucho más dinero que el hombre, le dice, ¿sabes qué? Tú quédate a criar a nuestro hijo, yo voy a trabajar. Entonces el padre, el papá, hace una función materna y la mamá hace una función paterna. Esto es sano, porque no es en cuanto a la figura de mamá y la figura de papá, la figura materna y la figura paterna. Estamos hablando en cuanto a funciones. Y en ese sentido debe haber una figura de amor y una figura de autoridad. Una figura de autoridad que imponga el límite, que imponga la ley, y una figura de amor que cuide, que se asegure que ese niño va a sobrevivir y se va a hacer adulto y va a estar siempre deseando algo más, que no sea solamente la madre. Ustedes lo pueden ver en los pequeños con síndrome de Down. Estos niños no tienen deseo. A ellos se les enseña a desear de una forma distinta, pero ellos no tienen esta conciencia y no porque no se pueda. Claro que hay que formársela, claro que hay que construirla, porque justo que hacen los CRIT y que hacen los programas de Teletón, que entran estos pequeños con síndrome de Down a un centro a recibir terapia y le dicen a la madre, usted quédese afuera y me quedo con el niño. Lo que están haciendo la institución de los CRIT, de los Teletón y de todas estas organizaciones, es decirle a la madre, déjame a mí ser la función paterna, déjame ser la figura de autoridad para que tú no seas lo único que él desee y este niño en algún momento pueda ser autosuficiente y autónomo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque la madre algún día va a morir. Y en ese sentido, ¿qué va a pasar con esa criatura que no se hace autónoma e independiente? Es importante atender a toda esta población y enseñarles a desear, no para que sean un estorbo, sino para que no sean lo único que se desee y para que esa persona pueda, de todas maneras, seguir en este sistema capitalista, comunista, no importa el tipo de sistema, para que podamos seguir nosotros avanzando como sociedad. Entonces, sin irnos al extremo de las personas con neurodivergentes, el niño neurótico tiene que quitarse del lado de la madre, que quitarse del lado del padre, para ellos también hacer esta función paterna y materna cuando llegue el momento. El problema de todo esto es que cuando hacemos la función paterna, cuando hacemos la función materna, no somos, vamos a educar desde lo que nos enseñaron. ¿Y qué nos están enseñando? ¿Qué nos enseñaron nuestros padres? ¿Qué les enseñaron los abuelos a nuestros padres y nuestros padres a nosotros? Y nosotros cómo estamos replicando esto. Porque ¿qué es lo que está pasando? Que en este ejercicio básicamente de la crianza, cuando no se hace con respeto y con amor, le podemos dar al niño, sobre todo, un montón de síntomas que él va a replicar porque se siente frustrado de manera que le llena de miedo. ¿A qué voy con esto? Voy a tratar de ser un poco más claro sin entrar en tecnicismos. Si tú le dices a un niño, va a venir Santa Claus, va a venir el ratón de los dientes, el niño te va a creer. Si este ratón de los dientes le deja dinero, el niño va a pensar, sí existe el ratón de los dientes. Y entonces esto que va a hacer de él, que él crea en el adulto, porque el adulto, que es el que lo alimenta, que es el que lo lleva a la escuela, que es el que es la autoridad y que es el que da el amor, entonces por supuesto lo que va a hacer es creerte. Pero así como te cree eso, también te va a creer si tú le dices y le llenas los oídos con inútil, con tonto, con estúpido, con idiota.
no piensas, piensa antes de actuar, es que pareces tontito, es que eres un burro. Claro que eso también lo va a aprender y se lo va a creer porque viene la persona que está bajo su cuidado, que lo tiene bajo su cuidado, y entonces este primer amor que le dice quién debe ser él, claro que le va a creer así como vienen los reyes, que él es un tonto y un inútil. Y entonces en ese sentido, ¿qué estamos haciendo como padres? Porque esto era común de los abuelos a los padres y de los padres a los hijos. Los que somos papás ahora, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a tener en cuenta que eso no es correcto decirle a un niño este tipo de cosas, porque nosotros mismos ya adultos de entre 30 y 50 años, crecemos con un montón de dolencias corporales. ¿Por qué? Porque nos hicieron creer que eso lo merecemos. Y entonces también, ¿qué pasa con las nalgadas, los manazos, los jalones de greña, los jalones de orejas? Le estás diciendo al niño que yo que te amo te puedo hacer daño, que yo que te amo te puedo gozar porque eres un objeto. Y es lo mismo que le van a permitir a la pareja años después. Y esas mujeres que se callan de la violencia del hombre van a decir, es que yo me lo merezco, es que si lo hizo es porque me ama, es que él va a cambiar. Porque lo mismo le dijeron los padres, esos que pegaban y luego le dicen, ay hijo, discúlpame. Y entonces a esa mujer adulta le pegan y la pareja le dice, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Y le creen, porque así le enseñaron el amor. Y es que la manera en cómo nos enseñan el amor es la manera que lo vamos a replicar. Y en ese sentido, ¿cómo se nos está yendo este trauma del abandono, de las malas palabras, de la crianza, de la violencia? ¿Cómo lo vamos a ir refiriendo? Pues lo vamos a ir refiriendo precisamente hacia el cuerpo. Pero ¿qué es esto del cuerpo? Porque no es lo mismo hablar del organismo vivo a la anatomía humana, al cuerpo. Esto del organismo vivo es meramente los órganos funcionando en mi ser. Estos son los órganos, es el organismo vivo. ¿Qué es la anatomía? Todo aquello que lo delimita. Esa es la anatomía humana. La anatomía del hígado, la anatomía del cerebro, todo aquello que delimita el órgano. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo es precisamente esto que nosotros simbolizamos como organismo vivo y anatomía. Porque uno no llega con el doctor y le dice, ay doctor, ¿qué cree que tengo un dolor que me recorre del temporal al occipital y baja por el tálamo y a veces el corazón empieza a bombear más sangre de lo normal? O sea, realmente no decimos eso al médico. Lo que le decimos al médico, ay doctor, es que me duele de aquí a acá atrás y a veces cuando hago un poquito de ejercicio mi corazón me palpita muchísimo. Y entonces el médico, que para eso estudió, tiene que traducir de dónde va tu dolor. Por eso es la importancia del médico, porque él traduce cuál es la afectación en tu organismo vivo y en tu anatomía para poder ser curado. Pero ningún cuerpo en lo simbólico, porque nosotros decimos simbólicamente me recorre el dolor de aquí acá atrás, hay algo que no puede curar, porque el médico te va a dar un tratamiento para tu organismo vivo y para tu anatomía, pero no te va a quitar del cuerpo eso que te está enfermando, porque esa hipertensión que tú estás sintiendo, ¿en qué se está refiriendo? En que tu padre murió hace unos meses y que en su lecho de muerte te dijo, por ejemplo, ahora eres tú el hombre de la familia. Y tú no querías ese título. Y entonces sientes el gran peso de la corona y se empieza a hacer la hipertensión. Este exceso de responsabilidad de algo que tú no querías. Eso no te lo puede quitar el médico. Y entonces, en ese sentido, ¿qué está enfermando al cuerpo? Porque lo que enferma es el organismo vivo dentro de una anatomía y cómo lo estamos haciendo en el cuerpo. Ahora, este cuerpo simbólico
que es la expresión psíquica simbolizada del organismo, va a estar en conjunto con el cuerpo histórico. Y este cuerpo histórico que habita en todos nosotros es la expresión del cuerpo en cuanto a antecedentes y entorno histórico y cultural. Vamos a poner este ejemplo. Tengo una abuela que no se quería casar con el abuelo, pero que la casaron. Y entonces a esta abuela, cuando tuvo a sus hijos, que no los tuvo porque haya cedido a ser mamá, sino porque la obligaron a ser mamá, ¿cómo se va a vincular con nuestros padres? Pues sin amor, sin vínculo materno de atención, de cuidado, de querer. Y entonces, ¿qué va desarrollando esta abuela en estos hijos que no fueron atendidos con amor? Van a desarrollar diabetes. ¿Por qué? ¿Qué es la diabetes? ¿Qué es lo que busca el diabético? ¿Cuál es el problema del diabético? El gusto por lo dulce, por la grasa, por todo aquello que nos provoca un placer inmediato, como cuando alguien que te gusta muchísimo te da un beso y que sientas una descarga increíble de emociones y dices, ya la besé, ya lo besé. Es algo similar, porque el abrazo de mamá, si no está presente en la vida de nosotros, claro que va haciendo una condición que nosotros vamos a buscar constantemente. Entonces, en este mismo ejemplo, donde la madre, esta abuela que no abrazó a las hijas, estas hijas se vuelven madres también, y cómo van a transferir el amor a los hijos. En ese sentido de cuerpo histórico, van a seguir apareciendo diabetes porque no se da la dulzura del amor, no se da la dulzura del cariño, del cuidado. Se tienen hijos y ya uno los atiende y uno da dinero y deja que se crezcan solos. Pero ¿qué estamos transfiriendo en cuanto al amor? Entonces, con este ejemplo, vámonos a otro. ¿Cuáles son las expresiones del cuerpo y enfermedad? Porque si la diabetes, como les decía, es la falta de dulzura por la vida, y qué es lo que buscan, y cómo se les sube el azúcar a un diabético con una gomita, con un chocolate, y si nos damos cuenta es con el azúcar, con la dulzura, no nada más es en la dulzura del afecto físico, es en cuanto también la dulzura de la palabra. El decirte hijo te amo, no el verlo y decirle eres un inútil, no verlo y decirle ya me tienes hasta la madre. Es verlo y decirle me da gusto verte, qué guapo te ves hoy, qué guapa te ves hoy. Entonces, dentro de estos cuerpos histórico y simbólico, nosotros vamos a reflejar nuestras propias carencias en la enfermedad y en el síntoma somático. La hipertensión, como les ponía en el ejemplo anterior, que son estas responsabilidades asumidas no queridas. Y vamos a ponerla en este ejemplo, ¿no? Del padre que muere y le dice al hijo de 13, 14 años, de 16, ahora eres el hombre de la casa, cuida a tu familia, cuida a tus hermanas, cuida a tu madre, y cuida. ¿Y él cuándo va a poder vivir? Ahora, muchas de estas personas que tienen diabetes e hipertensión tienen arriba de 50 años, los que más. ¿De qué va? Porque a ellos les enseñaron que el amor no puede ser demostrable. Se da en actos, pero no puede ser demostrable, no puede ser expresado. Por eso viene esta carga tan fuerte genética, o sea, en el cuerpo histórico, de las personas con diabetes y con hipertensión. Y es que cada generación va teniendo diferente sintomatología, porque cada generación somos distintos y vamos teniendo diferentes necesidades. Necesidades afectivas, necesidades emocionales, necesidades básicas. Y entonces, ¿qué encontramos en las personas que en la actualidad tienen entre 49 y 28 años? El hipotiroidismo. Y en este hipotiroidismo, ¿qué encontramos? El castigo a través del silencio y también las injusticias. Las injusticias de demandas que se dijeron, pero que fueron desvalorizadas. ¿De qué va esto? Tenemos a esta niña
que fue abusada por el tío y que la niña lo dice: mamá, me abusó mi tío, mamá, me abusó el abuelo, y la mamá dice, en vez de defenderla: ay, es que es tu abuelo, es que cómo le voy a decir al tío si nos ha ayudado tanto. Y entonces se callan. Se calla el secreto familiar del abuso sexual. No nada más del abuso sexual, también de la injusticia. Es que yo no tenía, es que yo no hice esto, y mamá y papá me echaron la culpa de algo que no hice, y todo el tiempo me quedo con el nudo en la garganta. Claro que este nudo en la garganta después va a decir en el órgano, en lo real del órgano: tanto me tuviste apretado que ahora me inflamo, y ahí está el hipotiroidismo, porque ahora no te dejo hablar, y hasta que no hables yo no te voy a dar tregua, porque todo esto se va a reflejar aquí en la glándula, donde no te permite ni siquiera pasar saliva. Los que tienen hipotiroidismo saben de lo que estoy hablando, que hay momentos donde ustedes están acostados y ni siquiera pueden hablar o ni siquiera pueden pasar salivas. ¿Pero por qué? Por todo esto, abusos hablados y que fueron desvalorizados con un: bueno, ya no vamos a decir nada, bueno, ya nos alejamos de la familia ya. O incluso también empiezan a generarse porque después de un conflicto, y en vez de hablarlo, ¿qué es lo que van a hacer? A dejarse de hablar. ¿Cómo cae esto? Porque el dejar de hablar es dejar de expresar amor. Y entonces, ¿en qué se va a convertir todo esto? En que las personas, ¿cómo se van a castigar solitos en el cuerpo? Con ya no poder expresar. Y siempre viene en esta situación de la glándula tiroidea. ¿De qué va la fibromialgia? La fibromialgia, según los estudios que se estuvieron haciendo durante el doctorado, que fue de la mente al cuerpo, el título de esta conferencia, viene del abuso sexual no verbalizado. En el hipotiroidismo se verbalizó y nunca se le creyó. De la injusticia. ¿Por qué le crees más a él que a mí? En la fibromialgia es que el pequeño ni siquiera se atreve a hablar por miedo. Ya sea porque el agresor le dijo: si me delatas, se va a divorciar tu familia, tus papás, nadie te va a creer, yo tengo el poder. O sea, en este ejercicio de poder total del abusador, y el niño lo cree y nunca lo habla. Y luego pasan muchos años cuando por fin se atreve a hablar por primera vez de esto. En un caso de los casos más impactantes que llegué a tener, fue de una abuela que había sido robada por el abuelo, y que todos sus 7 hijos, 7 hijas, un hijo, fueron producto de una violación del abuelo. El abuelo en las fotos siempre salía feliz y la abuela siempre salía apartada. Estas 7 personas, las 7 mujeres se divorciaron, y el hombre tenía una mujer súper sumisa. Y entonces, cuando la paciente me habla de todo esto, le pregunto cómo era la abuela, de lo que tú recuerdas, y me decía: la abuela se la pasaba ya al final de su vida quejándose de muchos dolores del cuerpo. Esa abuela nunca fue diagnosticada con fibromialgia, pero claro que había un padecimiento en lo orgánico, porque ya no tenía ni siquiera ganas de levantarse, y no era depresión. Era que el cuerpo mismo le había dicho: ya no quiero seguir siendo abusado. Su cuerpo. Y entonces, ¿de qué va esta fibromialgia? La mayoría vienen de estos abusos sexuales no verbalizados. Y aquellos que tienen fibromialgia también, que es hereditaria, que no les pasó nada en cuanto a abuso sexual se refiere, muchas veces encontramos en el análisis clínico que sí tuvieron madres que fueron abusadas por el padre. Entonces, ¿de qué estamos hablando con la fibromialgia? ¿Cómo se está transfiriendo del trauma psíquico al cuerpo?
Y entonces viene la depresión, que ya la depresión están entre los 30 y las depresiones infantiles y adolescentes. ¿Y qué los está deprimiendo? Y es básicamente el incumplimiento de las expectativas, que también va a falta del amor de la palabra. La madre no está refiriendo amor, está refiriendo exigencia, te está llevando al límite. Tienes que ser el mejor, tienes que ser bueno, tienes que ser importante, tienes que tener dinero, tienes que estudiar todo el tiempo. Y el niño a veces no le entran las matemáticas y se siente el más tonto de la escuela, aunque sea muy bueno en otras áreas. O de repente ve que un día los papás se bronquean y ve salir al padre de la casa y nunca lo vuelve a ver más. Y entonces, ¿de qué van esas depresiones? De incumplimiento de expectativas y de heridas de abandono muy profundas. O en estas heridas de abandono, en la depresión, donde la madre no atiende al niño y se dedica a trabajar 12 horas al día y no está con él. Y cuando está, lo inutiliza. Y luego el padre no se hace cargo. Entonces, ¿de qué van esas depresiones? Cumplimiento de expectativas y de falta de contacto con amor. Y finalmente tenemos la ansiedad, atravesada por la severidad y la ambivalencia de la figura de amor. Y es que algo que nos llamó mucho la atención al momento de hacer este ejercicio clínico que dio esta investigación, muchas madres que se quedan solteras porque el hombre se le ocurrió ir con la otra y dejar a su familia abandonada, o porque se hartó un día de la mujer y dijo ya no quiero más y se fue de la casa. La mujer hace de su hijo su pareja emocional. Y entonces, así como lo ama, así le exige. Y así como lo vapulea y lo culpa de que su padre se haya ido, así lo consiente. Y entonces el niño siempre está en una posición de ¿quién soy? ¿A dónde voy? Es que no me puedo atrever, es que me da miedo, porque también cuando muchas veces los padres están juntos, sobreprotegemos a los hijos que no les pase nada. ¿Y qué pasa? Que a los niños les tienen que pasar cosas, a los niños les tienen que hacer dejar que se raspen las rodillas, que se rompan el brazo, que les pasen cosas. No podemos tener a nuestros hijos contenidos como si fueran a morir cada vez que salen de la casa. Tenemos que dejarlos crecer. Las ansiedades de que van de la severidad de la ley, del padre o de la madre, y la ambivalencia de la figura de amor. Esa mujer, ese hombre quien esté fungiendo la figura de amor, te pega y te dice te pego por tu bien. Es que te pego porque tú me provocaste. Entonces, ¿qué nos están enfermando finalmente? ¿La crianza? ¿La sociedad? ¿La economía? No somos seres aislados, somos seres integrales. Pero entonces, ¿qué estamos haciendo con nuestro sentir que no lo estamos verbalizando? Porque a nadie, si ustedes están en un grupo de amigos y ves que uno empieza a llorar, hay uno que dice, ven, vamos a platicar, y los demás se van. O tú estás con una persona y empieza a llorar, y muchas veces lo que hacemos de, ay, bueno, ¿cómo te ayudo? Y no sabemos qué hacer cuando una persona llora. Y entonces nos hace sentir incómodos. Entonces, ¿cómo estamos transfiriendo el amor? ¿Cómo lo estamos ejerciendo? Entonces, ¿por qué es importante empezar a ir a terapia? ¿Cuál es la cura y cuál es el tratamiento? Y es que cuando nos enfrentamos a un diagnóstico, si no aceptamos ese diagnóstico y nos hacemos los tíos lolos que no escuchamos, vamos a estar todo el tiempo sometidos a esta enfermedad, dejando que nos agarre de los pies y nos arrastre por cuántos años, hasta que deja de ser suficiente. Y es que la aceptación es la base del amor.
acepto esta situación que no puedo remediar, pero que sí puedo atender. Porque esta aceptación que va atada con el amor propio, es darle este honor al cuerpo de ser atendido. Este cuerpo que resistió tanta violencia del padre, tanta violencia de la madre, y que está teniendo sus repercusiones sintomáticas, somáticas, entonces lo voy a honrar dándole lo que necesita, que es hablar. Porque este honor al cuerpo, aceptar este cuerpo que uno tiene, nos va a dejar atenderlo. Y entonces hay que escuchar el síntoma, esos síntomas que tenemos. ¿Qué me quiere decir este síntoma? ¿Qué me quiere decir este cuerpo? ¿Qué escucho del cuerpo? En la escucha al propio cuerpo es amor hacia él. Y en ese sentido de que va, ¿a quién le pertenece esto que siento? ¿A quién le pertenece este dolor que tengo? Porque uno siente el corazón roto y dice, es que no sé por qué, pero te acabas de pelear muy fuerte con tu mamá, te acabas de pelear muy fuerte con tu hermano, te acabas de pelear muy fuerte con tu hijo, donde le dijiste algo que no debiste decirle. Y claro que va a haber un síntoma que se aparezca. Y entonces cuando empieza a doler es preguntarse, ¿a quién le debo este dolor? ¿A quién le pertenece? Y en ese sentido, ¿a qué se va a terapia? Uno no va a terapia a hablar, a desahogarse. Uno va tampoco a que el terapeuta lo escuche. Uno va a escucharse. ¿Por qué uno va a escucharse? Porque la propia escucha nos va a dar el entendimiento de qué es lo que nos tiene tan enfermos. Y en este entendimiento va a generar un conocimiento que nos va a poder dar la elección de renunciar a esto que nos enferma o seguir anclados a eso mismo que nos enferma. A eso se va a terapia, uno no va a pagar para ser escuchado, uno va a pagar para aprender a escucharse. Gran diferencia. ¿Por qué? Porque ¿cómo nos enseñan el amor? A través del miedo. No nos enseñan el amor a través del respeto. Nos enseñan el amor impositivo, nos enseñan el amor obediente. Incluso lo vemos en el sistema educativo tradicional. Tenemos que obedecer a la maestra, no tenemos que hacer reflexión de lo que nos está indicando la maestra. No nos están dejando la opción de explorar el mundo. Tenemos que hacer esto porque así es, porque así se ha venido haciendo y no va a cambiar. Entonces, ¿qué le pedimos a los hijos? Que nos obedezcan. En vez de pedirles que lo reflexionen, que hagan este juicio ético desde el principio, desde muy pequeños, que sepan que hacer el bien tiene mucho menos consecuencias que hacer el mal. Y que si se está haciendo mal, claro que va a haber consecuencias. Pero ¿qué pasa? Que no nos están poniendo límites o nos sobrepasan los límites o sobrepasamos los límites. Y entonces, ¿cómo tenemos al hijo? O desbordados, como en una ansiedad, o súper rígidos y súper punitivos, como en un hipotiroidismo, donde se pierde la voz, donde se pierde el valor de la voz. Entonces a eso va uno terapia. Uno va y le paga al terapeuta porque necesita aprender a escucharse y con el tiempo a escucharse con amor. Y pues bueno, hasta aquí voy a acabar esta conferencia. Deseo de corazón que esto les haya aportado una manera distinta de escuchar a su cuerpo y de escuchar a su síntoma y que puedan hacer esta reflexión de qué se les está llevando a enfermar, para que lo puedan entender. Claro, el médico es muy importante, tiene que curar el órgano dañado, pero también es importante ir a terapia para poderle dar trámite a todo eso que nos duele. Y sin más, yo los invito a la presentación del libro Bajo el Deseo de los Padres, que se llevará a cabo en el auditorio de la Universidad Humanitas, en la del Valle,
el 25 de enero a las 11:15 de la mañana en la dirección Sacramento 406, Colonia del Valle, Benito Juárez. Ojalá me puedan acompañar, vamos a poder hablar un poquito más de esto y por qué este título, Bajo el deseo de los padres, con esta portada donde se rompe el anciano, el padre, por querer al niño perfecto. ¿Qué repercusiones tiene querer al niño perfecto? Entonces, bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra al ingeniero Iván Zarco y les agradezco tanto su atención y ojalá podamos escucharnos desde otra posición. Muchas gracias.